versículo 3 de el Evangelio según San Juan capítulo 1. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hemos dicho que cuando no tenemos conexiones significativas, perdemos el sentido de nuestras vidas. Es decir, que la conexión es importante para la vida. Cuando no lo hace, incluso podemos experimentar ciertas sensaciones de tristeza. Eso quiere decir que todo ser vivo cuenta con un medio en el que se desarrolla. Y sin ese medio, o si ese medio no ofrece las condiciones adecuadas, entonces el sujeto muere porque no está conectado a la vida. Nosotros tenemos conexiones para existir a muchas cosas, el frío, el hambre, la sed, también otras situaciones incluso más violentas, que si no estamos resguardados o que si no estamos conectados con la fuente de la vida, entonces perecemos. Pues la Biblia dice que todo lo ha creado Dios y que todo lo que ha creado lo ha puesto en un ambiente propicio para su desarrollo. Si se sale de este, se arruina o perece. La planta, como el perece, si está del ambiente en el que Dios le puso. Hay un hábitat, así lo llamamos nosotros, un hábitat. El pez tiene un hábitat y así absolutamente tiene un hábitat. Y en sobre todo se nos dice en cuanto a Él y nosotros, hablando con la iglesia, pero también con todo ser humano. Él puso la analogía de la vid. Dijo con la vid: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, hablando de Él como la vida. Entonces dice: el que lleva fruto será cortado. Y termina él diciendo la analogía: sin mí nada podéis hacer. Eso está en el Evangelio de Juan, para dejar bien claro que sin la vida va a ser imposible que el ser humano se mueva y se desarrolle dentro de un ambiente de salud. En el caso de nosotros y de la vida espiritual, el ambiente más significativo es Dios. No solo del hombre, le dijo Jesús a Satanás cuando lo está tentando, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Desde siempre Dios ha sido el ambiente propicio para la vida del ser humano. Si uno mira al primer hombre creado, se da cuenta que sopló en el ser humano aliento de vida. Una conexión entre el Dios eterno y el barro. Y ese barro se convirtió en vida, pero porque había hablado, se había conectado o le había conectado Dios a vida. Y desde ahí estamos así. En el huerto soplaba la brisa de la tarde y el hombre y su esposa oyeron a Dios caminando por el huerto y se dieron cuenta que estaban desconectados porque ya habían pecado. Cuando nos detamos de vivo, entonces ocurre algo tremendo, y es que entramos en detrimento, vamos a ser muertos.
Podríamos entonces decir, para sintetizar, que somos prósperos en tanto nos relacionamos con Dios, con el único Dios, con el verdadero Dios. Y ahí viene entonces la gran pregunta: ¿por qué es importante la relación para el ser? Y tenemos que es importante la relación con Dios, y no solo con los seres humanos, e incluso con la misma creación, porque, y esa relación es porque hemos sido creados por el Dios. Así lo dice Juan, donde lo hemos leído: todas las cosas por él hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya sabemos que la creación hecha por la palabra. Dios mandó y existió. Esa es una gran verdad que tiene la palabra. Encontramos en la palabra, como veníamos diciéndolo en mensajes anteriores, hay la fidelidad de la palabra, porque Dios dice y se hace. Por eso es que, recordando un poco lo que hemos dicho, es importante gozarnos ya en el dicho de Dios, en la palabra de Dios, porque no hay diferencia. La palabra es Dios y Dios es la palabra. Así, de esta manera, la creación ha sido hecha por la palabra de Dios, porque Él mandó y existió. Lo vemos, está revestido de verdad. El árbol no es una fantasía, ni es una idea de la mente. Tampoco la piedra, ni el río. Son seres reales. Han sido creados por la palabra del Dios viviente. También sabemos que el universo, todas sus criaturas, y en especial el ser humano, ha sido creado para entrar en un diálogo con su creador. No hemos sido creados sin propósito, no. Y esto es muy bonito, porque en el Dios, o en el Dios verdadero, encontramos nuestro propósito. Eso quiere decir que Dios no solo se comunica con Él mismo, como lo vimos en los mensajes anteriores, sino que se da al diálogo con sus criaturas, a la comunicación. Él le comunica a su creación vida, le comunica paz, le comunica verdad. Lo mejor que podemos hacer diariamente, cada ser humano, es sostener comunicación con lo divino. ¿Te estás comunicando con Dios? ¿Cómo es esa comunicación que tienes con tu Creador? ¿De qué manera llevas tu vida a estar en ese contacto pleno, directo, constante, diario con el Dios de la vida? Recuerda, cada que entras en detrimento, cada que entras en dolor, cada que vienen las sombras de muerte a tu vida, cada que viene la prueba y la dificultad, no es el tiempo de parar la marcha. No es el tiempo de decir, luego sigo, luego oro, luego hablo con Dios, luego leo la Biblia. Al contrario, es ahí donde con más fuerza debemos hacer la tarea de seguir insistiendo en el Dios de la vida. Porque es desde allí donde podemos entonces volver a resurgir, volver a levantarnos, volver a encontrar luz en el camino. Eso es lo que dice el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No sé si alguna vez usted se ha hecho la pregunta: ¿cuál es la meta de Dios con su creación?
¿Qué se propuso Dios? ¿O hacia dónde lleva Dios su creación? Porque Dios todavía no ha terminado con la creación. Uno pudiera creer que Dios ya creó y que ya como están las cosas así son. No. Tenemos desde la Biblia una escatología que nos muestra que la creación será llevada a la perfección y a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Por eso preguntémonos y respondamos también, ¿cuál es la meta de Dios con su creación? La creación será llevada a la perfección, a un estado de comunión con Él. El Señor a los seres humanos los conformará a su propia imagen. Esto de la creación es muy hermoso con el Dios vivo, que ya vimos que es único. Y ahora, ¿cómo nos va conectando esto con Él? Y nos va mostrando, y especialmente a la iglesia, a los amados, a los creyentes, a los fieles, a los que están sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, que pasan por pruebas, por dificultades, que a veces caen, e incluso a veces se pierde la batalla o la lucha contra el pecado y caemos incluso en el pecado. Y sin embargo, Dios nos vuelve a alentar a que nos levantemos. Hablo hoy con el hermano que de pronto anda apartado de la iglesia, anda apartado de Cristo, anda apartado de vivir en la perseverancia cristiana y que de pronto cree que ya perdió. Pero hoy la palabra le dice que Dios está trabajando en ti, que sigue revolviendo ese barro, que sigue moviendo tu vida y por eso te inclina, te llama, llega el mensaje hasta tus oídos para que avances, pero avances en el camino de la verdad, que tengas conciencia de que hay un modelo de santidad y de vida para ti y que Dios está trabajando en ese modelo para que tú puedas alcanzar la meta que Dios se ha propuesto en tu propia vida, pero en toda la creación. ¿Cuál es el modelo? ¿Sí? Gloria al Señor Jesús. ¿Cuál es el modelo de conformación que Dios nos dará? ¿Cuál es la imagen que Dios nos dará a cada uno de nosotros? Y tenemos que decir que esa imagen es Cristo Jesús. Eso quiere decir que Dios nos dotará, escuche bien, hermanos, Dios nos dotará de su propio carácter. Y el modelo para la imagen santa del ser humano es Cristo Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Porque es por medio del cual hemos sido redimidos y vueltos a la comunión con el Creador. Aquí es donde vamos entrando ya en el Dios único que se hace hombre. Y que desde ese ser hombre se revela. Y no solo se revela, se vuelve fuente de transformación y vida para cada uno de nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios ha querido participarnos de su naturaleza divina. ¿Qué tal? Dios ha querido participarnos de su naturaleza divina. Y eso lo prueba en que ha hecho lo imposible. ¿Y qué es lo imposible? Lo imposible es que Él se haya manifestado en carne. Hay muchas personas que se preguntan, ¿es posible que Dios pueda ser un ser humano? ¿O haya podido ser un ser humano? Sí. Y es más, es posible que Dios haya muerto. Cuando hablamos de la muerte de Dios, inmediatamente decimos, es imposible que Dios muera. Pero al Dios manifestarse en carne, hizo posible la muerte. Y hizo posible la muerte de sí mismo como ser humano, aunque eso no fuera en detrimento de su creación ni de él mismo. Mire la imposibilidad del paso que Dios ha hecho, manifestarse en carne y de carne ir a la tumba, pero de la tumba
resucitar para abrir el camino desde la muerte hacia la vida. Porque recuerden que todo empieza con vida. Dios es eterno, ¿verdad? Es la vida eterna. Pero esa vida eterna ha creado una creación en conexión con Él, con la vida de Él. Pero esa creación, sobre todo en la vida del ser humano, ha decidido irse de los brazos de Dios. Ha decidido irse de la voluntad de Dios. Ha caído en la concupiscencia, ha caído en el deseo maligno. Se ha ido tras sus propios deseos y por sus propias inclinaciones. Pero Dios, que es grande en misericordia, se ha manifestado en carne, se ha hecho como uno de nosotros. Y la Biblia llega a decir, y al que no conoció pecado, o al que no tenía pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en él. Esto es grandioso, hablar de la salvación, hablar de la gracia divina, hablar del que Dios se unta de pecado, se vuelve pecado solo por nosotros, es hablar de la imposibilidad de la salvación que Dios la ha hecho posible. Y ha enfrentado la muerte, y en la muerte la ha vencido, y ha sacado a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, es decir, por la palabra del Evangelio, que es que Dios reina, que Dios tiene todo bajo control, y aunque la muerte parecía tenerlo a Él, no fue verdad. No era así, era Él que tenía control sobre ella, y se cumplió en la muerte una palabra: muerte, yo seré tu muerte, y sepulcro, yo seré tu aguijón. Hasta hoy el sepulcro anda avergonzado, porque el sepulcro tomaba a los seres humanos, los retenía y no podía, y no los dejaba escapar, nadie podía escapar, pero le quedó un aguijón al sepulcro, y es que el sepulcro se le escapó uno que vive, que está sentado en las alturas, y que este que vive desde allí dirige, incluso emana y envía su Espíritu Santo para que los predicadores anunciemos que hay vida para esta creación que muere, que desfallece, que cae, porque las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esto que ha sido hecho, Dios tiene una meta: llevarlo a la perfección, a la creación, dice, a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Yo le preguntaría hoy a los amigos y amigas, a estos hermanos y hermanas que escuchan la palabra, pero también los que escuchan junto a ellas o a ellos. Una hermana de la congregación me decía: pastor, nosotros escuchamos ese devocional allí en la empresa. Saludo por allí a Yami y a todas sus compañeras, y hoy están oyendo, y les invito hoy para que reflexionen. ¿Tu vida tiene una meta, o tu vida anda a la deriva? Va a la deriva, va sin rumbo, va sin meta, va sin propósito. Te metes aquí, te metes allá, compras esto, compra aquello, para encontrarle propósito a tu vida y no lo encuentras. ¿Sabes por qué? Porque Dios propuso la meta para tu vida, y la meta no es que te compres la gran casa ni que tengas el gran empleo. Eso es muy bueno y hace parte de propósitos de aquí a la tierra, y no debemos renunciar a ellos. Pero a todo eso hay que añadirle la meta divina, la meta suprema, la meta del glorioso llamamiento, como lo llamó el apóstol Pablo, la meta escatológica de la eternidad, donde seamos con Dios una creación llena de vida y llena de verdad, donde adoremos a Dios por toda la eternidad y se cumpla a plenitud el propósito del amor que Dios ha hecho al crearnos a su imagen y a su semejanza. Este texto que tenemos aquí, les dice: y nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Escuche, vuélvalo a leer, pero léalo despacio, porque hay una profundidad especial en esta frase. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso puede entenderse desde el principio de creación de Dios, pero también puede entenderse desde lo que tú mismo haces o de lo que tú haces en tu propia vida. Algunos filósofos dicen que el hombre se hace. Y uno puede entender desde aquí cierta parte de esa tesis que ellos tienen. Y desde aquí podríamos decir, y sin Él, sin Dios, nada de lo que tú intentes hacer llega a ser. Así podríamos parafrasear también este versículo. Pero no nos adelantemos tanto, vayamos primero a lo que es. Que todo lo que ha sido hecho, el sol, la luna, la estrella y de ahí, el árbol, el río, la piedra, el animal, el hombre, nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Todo cuanto existe, existe por Él. No hay nada, si nos refiriéramos al diablo, que Él haya creado. Todo ha sido creado por Dios. Todo. Hemos venido a la existencia por Dios. Es Dios el que nos ha dado la forma que tenemos. Esto sí que es interesante para una sociedad que se pierde en la forma y que ignora su esencia y que niega su esencia. Hoy es bueno que entendamos eso, porque Dios, al crear las cosas, les ha dado, número 1, forma, número 2, esencia, y en esa forma y esencia le ha dado identidad, y en esa identidad le ha dado propósito. Entonces pudiéramos decir que las cosas creadas tienen forma, tienen esencia, tienen identidad y tienen propósito. Por lo tanto, nada de lo que Dios ha creado puede cambiar su forma, irse de aquí para allá o de allá para acá. Y esto es muy bueno entenderlo desde el principio de la creación para dialogar con, por ejemplo, con la ideología de género. Para hacer desde aquí un debate, porque hoy se quiere incluso afectar de manera fuerte a los mismos niños con todo esto. Y es importante que entendamos que hay una forma establecida por Dios. Hombre es hombre, mujer es mujer. Y la forma ya habla de la esencia. Y la esencia ya habla de la identidad. Y la identidad ya habla del propósito. Es Dios el que nos ha dado la forma que tenemos. Él ha querido darle a cada cosa su propia forma. Por eso mantener la configuración y el propósito es importante, porque eso habla de cómo Dios nos ha creado. Y mantener esa forma, esa esencia, ese propósito, esa identidad, es mantenernos unidos a Dios. Y rechazar esa forma, por eso aquí también hablo con aquellos que de alguna manera rechazan su forma. Hay unos estereotipos de belleza. Hay unas personas que incluso las han formado a la manera del mismo ser humano, que cree que debería ser así o de aquella forma. Y hay unos estereotipos de belleza. Y hay quienes se comparan con ese estereotipo de belleza y entonces se ven pequeños, se opacan, se menguan, se consideran, perdonen el término, moscorrofios, se consideran feos, se consideran nada. Y ahí, en esas consideraciones que son de alguna manera satánicas, diabólicas,
atentan contra su propio ser humano y quieren alcanzar algo que Dios no los ha hecho ser. Y en ese querer alcanzar lo que Dios no los ha hecho ser, rechazan lo que Dios les ha dado. ¿Entiende la desconexión que se da? ¿Por qué los chicos comienzan a cortarse las venas? ¿Por qué hay personas que se tiran por un precipicio? ¿Por qué se lanzan a un vehículo para que acabe con sus vidas? ¿Por qué toman algún veneno? Porque se desconectan de lo que Dios les ha hecho ser, porque rechazan, porque maldicen incluso lo que son, porque tengo esto así, porque tengo esto otro así, porque nací de esta manera, y comienzan a rechazarse en sí mismos en vez de dar gracias a Dios por aquello que ha hecho en ellos. Es claro que hay situaciones difíciles y por asuntos de la misma genética y el descontrol humano y de todo el pecado se han dado variantes genéticas que uno no las puede alabar, ni puede de pronto decir gracias a Dios por esto o por aquello, por situaciones deformadas en nuestra propia vida. Pero aún allí hay esperanza y decir gracias a Dios, no por esto, sino por el Dios que me sustenta, que me ama y que me llevará un día a una forma perfecta, porque esa es la promesa para los hijos de Dios, llevarnos a una forma perfecta. Si usted no lo sabe, lea el capítulo 15 de Primera Corintios para que se dé cuenta lo que Pablo habla sobre la transformación de nuestra debilidad, de nuestra corrupción, de lo que nos daña, de lo mortal, cómo Dios lo llevará a la perfección y a una transformación gloriosa. Y por eso no alabamos la imperfección causada muchas veces desde el nacimiento y tantas cosas que suceden, pero sí agradecemos porque eso habla de que todavía no estamos en la forma perfecta a la que Dios nos llevará. El que tiene un corazón que no le funciona bien, el que tiene unas piernas con las que no puede caminar, el que tiene tal vez los ojos pero no le sirven para ver, recuerde que Dios llevará su creación a la perfección total y por lo tanto es necesario creer y conectarse con Él, perdonen la expresión, desde lo poco que me veo y tengo hoy. Conectar mi vida, que a veces es solo polvo o aristas de polvo, conectarlas con el Dios que una vez sople en ellas nos puede llevar a la perfección gloriosa que estamos esperando en Cristo Jesús. Todavía Dios no ha terminado con su creación, todavía la tiene en proceso de formación. Hay quienes creen que ya todo ha sido llevado, ya no a la plenitud. No, estamos en proceso. Déjenme decirlo de esta manera y metafóricamente, estamos en barro todavía. Estamos en proceso, pero Dios lo va a terminar. Jesús lo ha dicho. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Para decir con esto que el Dios creador sigue trabajando. Y por eso es que el Dios creador se ha hecho criatura. Y como criatura ha hecho la redención por los seres humanos. Y al hacerla tiene la capacidad no solo de redimir, sino también de transformar y de llevar su creación a la plenitud. Por eso estamos hablando de estos primeros versículos y este hijo que nos muestra Juan es el Padre creador, pero que está en forma de hijo para hacer la redención por su creación y poderla hacer a imagen y a semejanza de Él, completarla y llevarla a la plenitud con Él. ¿Qué tal? ¿Qué piensas de esto? ¿Por qué no dejas un comentario por allí en el chat de este programa? ¿Por qué no dejas allí un agradecimiento?
¿Por qué no dejas una huella de que tú has pasado por este mensaje, que lo has escuchado, que lo has entendido? ¿Por qué no dejas un amén, gloria a Dios, un aleluya de lo que Dios ha hecho en tu vida, pero que hoy se abre desde la escatología, desde las cosas futuras que han de suceder? Hoy se abre una puerta de esperanza para todos y podemos repetir con fuerza: Dios todavía no ha terminado conmigo, ni con la historia, ni con la creación. La historia no terminará en derrota. La historia terminará en gloria, porque el que dirige la historia es el Dios eterno y verdadero. Es verdad que muchas cosas clausurarán, tendrán una clausura extraña, pero no porque Dios haya querido, sino porque su creación no ha querido dejarse glorificar por la voluntad divina, no ha dejado santificarse por la voluntad divina. Gloria al Señor Jesucristo. Así que no reneguemos a lo que somos. No, más bien conformémonos a la voluntad de Dios. Porque si reniegas, te desprendes de Dios, te incomunicas con Dios. Y cuando lo creado se separa de su creador, ¿saben qué se convierte? En nada. Nada es nada. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Note esa palabra nada allí en el versículo. Cuando te desconectas de Dios, te vuelves nada. Porque nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. ¿Dónde vuelves tú? A la nada. Y aunque seas, cuando estás desconectado de Dios, vives la vida como si no fueras. Te sientes perdido, te sientes extraño contigo mismo, no entiendes tus emociones, caes en la ansiedad, caes en la depresión, te asusta cualquier movimiento, que van a haber despidos porque subió el salario mínimo, inmediatamente te pones alterado, que no vaya a ser yo, y comienzas, porque vives fundamentado en cosas pasajeras, porque dependes de una empresa, porque dependes, y no es que no necesitemos todo ello, lo necesitamos para existir, pero qué bueno que trascendamos esas cosas y no dependamos de eso, dependamos del Dios de la vida, que ha creado todas las cosas. No te desprendas de Dios porque vuelves a la nada. Así lo dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, otra vez aparece el término nada, muy común en Juan, nada. Nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Esa es la palabra fuerte de Cristo para todo ser humano. Él dice, yo soy la vid, y se compara con una planta. ¿Qué uva puede permanecer sólida si está desprendida de la rama? ¿Qué rama puede permanecer sólida si está desprendida del tallo? ¿Qué tallo puede permanecer sólido si está desprendido de la raíz, del fundamento de todo? ¿Entiendes la analogía? Por eso Él dice, yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vaya usted al árbol que tiene en su finca, o al árbol no sé dónde, corte una rama, solo una, déjela allá al lado, y váyase. Vuelva en el tiempo de la cosecha, y mire si la rama que cortó tiene algún fruto, y compárela con las ramas que están conectadas, y se dará cuenta qué tanto fruto y tanta vida siguen las mismas ramas. Y esta rama que está seca solo fue por una condición, fue cortada.
cayó del árbol y entonces ya no pudo tener más vida. ¿Entiendes lo que eres en este mundo sin Dios? Eres una rama cortada. Y tienes vida y te ves joven, como cuando se corta la rama y cae al suelo. Si usted mira, no hay ningún grado de comparación o de detrimento con la otra, solo que está cortada, pero se ve verde, se ve sólida, incluso si tiene frutos, ahí se ven los frutos todavía fuertes, pero es cuestión de tiempo para que vaya decayendo, decayendo y decayendo. Hablo con los jóvenes, no serás siempre joven para siempre. Hablo con el adolescente, no serás adolescente siempre, fuerte, bonito, bello, florecido. Hablo con los que tienen dinero, tu dinero un día lo tendrás que dejar. Tus casas, tus muebles, toda tu comodidad que amas tanto, un día todo dejará de tener sentido. Cuando estés en una cama, enfermo, cuando estés en un hospital, en una situación difícil, todas tus riquezas, todo por lo que luchas y buscas se acabará. Y entonces serás desprendido totalmente y para siempre de la gracia de Dios. Pero hoy que todavía me oyes, que tienes estos oídos, que tienes la oportunidad de que por medio de este dispositivo celular tú estés escuchando este mensaje, hoy es la oportunidad para que tú entiendas que debes volver a la conexión con tu Dios. Y esa es la gran oportunidad. Eso es lo que ha hecho Dios en Cristo. Servir de conexión, servir de soldadura, si me permiten, soldar nuevamente la rama, conectar nuevamente la rama. Pablo lo llama injertar, porque en los árboles se llama injertar. Coger la rama y volverla a injertar. Pero es que somos ramas secas. ¿Cómo es posible que una rama seca, llena de pecado, llena de odio, llena de amargura, llena de tantas cosas que he hecho, puedo volver otra vez a conectarme a esa rama? Sí. Sí, esa es la gran noticia, esa es la gran victoria del Calvario, esa es la gran victoria de la resurrección. Eso es lo que le predica Jesús a Nicodemo aquí en el Evangelio de Juan. Y le dice, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Y puedo nacer de nuevo? ¿Puede un hombre volver al vientre de su madre y nacer? Le dice, así no, Nicodemo, así no. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y si naces del agua y del Espíritu, entonces verás la vida del Espíritu. ¿Entiendes por qué la iglesia? ¿Entiendes por qué el bautismo? ¿Entiendes por qué oír la palabra ahora? ¿Entiendes por qué es necesario todo esto que desde el Evangelio se proclama? Porque desde el Evangelio se proclama la vida del Espíritu. Usted está buscando hoy en su empresa, allí donde trabaja, hacia donde se dirige en este momento para trabajar, la vida, pero para el BIOS, la vida para sostenerte aquí. Pero recuerda, por mucho que comas, por mucho que te alimentes, por muchas vitaminas que tomes, envejecerás. Te verás viejo, los años seguirán corriendo, aunque tu carita parezca que todavía no, porque le echas esta cremita, le echas aquello, pero estás envejeciendo. Tienes los días contados, tienes los años contados. Te irás, sí o sí te irás de aquí. Pero antes de irte, antes de irme, Dios dice, ¿y por qué no recibes la vida eterna? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Oh! Esto es maravilloso. Por eso me encanta ser un predicador, porque habla uno de cosas eternas. Dios le permite a uno expresar esperanza, esperanza de gloria, esperanza de salvación. Porque el Evangelio saca al hombre de la indignidad, del sin propósito, de la bajeza, de la muerte, y lo proyecta a la meta gloriosa de la vida eterna. Este Dios que ha creado responde por nosotros. Yo soy la vid, no se separen de mí.
Y lo que ha dicho, ha sido hecho. Pero escuchen esto, lo que ha sido hecho, cuando se separa de su creador, ¿se convierte en qué? En nada. Por tanto, ya vamos terminando este mensaje. Y quiero invitar a los hermanos que han tenido dudas de que si se quedan o se van de la iglesia, cuidado. Porque hay gente que comienza a vivir el evangelio más por lo que vive en las congregaciones. Y en las congregaciones seguimos habiendo personas imperfectas, que todavía nos equivocamos, que juzgamos mal, que hacemos cosas. Y hay gente que incluso no quiere ir a la iglesia porque dice, allá no hay nada. Pues ahí está Dios. En la barca o en el arca que hizo Noé, había muchos animales. Yo me imagino el problema que tenía Noé con todos sus animales. Comiendo, bramando, chillando, también asustados. Había un caos dentro del arca de alguna manera. Sus animales haciendo sus necesidades allí. No sé si ustedes se han puesto a pensar todo lo que significa esto para la vida de Noé y su familia. Los olores. Pero ¿sabe una cosa? Aunque ahí había asuntos caóticos, ahí había salvación. Porque los demás que estaban por fuera se estaban perdiendo. Y a veces en la iglesia uno pudiera decir, huele mal, no está del todo perfecto. Hay descontroles, hay situaciones que esto porque así, y uno no quisiera que fueran así, pero ahí están. Pero ¿sabe? En la iglesia está Cristo. Y en este Cristo nos amamos, nos perdonamos y nos hacemos familia en Cristo Jesús. Por eso la opción, cuando alguien me ha ofendido o cuando he decepcionado a otros, no es irme de la iglesia. La opción es perdonar, la opción es reconciliarse, la opción es bajar la cabeza, la opción es tenderle la mano al hermano que ha caído. Pero no te vayas de la iglesia o no te quedes excusado. Tú de pronto que te levantaste siendo en la vida cristiana y te levantaste viendo cosas y de pronto diciendo, es que en la iglesia a mi mamá le hicieron esto, a mi papá tal cosa. Tal vez un hijo de pastor que también ha sufrido con tanta fuerza las situaciones que se viven dentro de la iglesia, porque se viven cosas complicadas. Nadie puede ocultar eso y no estamos para eso, para ocultarlo. Pero entienda algo, con todo y eso, el que está trabajando en la iglesia es Cristo Jesús. Y Él sí es perfecto. Por eso es que la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No te desprendas de ninguna manera de Cristo, ni de su iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia y por eso es indiscutible el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne y que es la iglesia la que sostiene esa predicación. No la encontrarás en otro lado, no la encontrarás en las filosofías, no la encontrarás en los libros de matemática o de derecho, aunque todo eso se puede conectar con Dios. Pero el mensaje de la salvación se encuentra predicado y proclamado por la iglesia de Cristo Jesús. Por eso edifiquémonos y crezcamos, perdonémonos y ajustémonos a la doctrina que Dios nos enseña para ir creciendo hasta ser el hombre perfecto que nos habla Efesios capítulo 4. Por tanto, es un error usar nuestra fuerza de voluntad para separarnos de Dios. Jamás lo hagas. Jamás. Jamás uses tu voluntad para irte de Dios. Y también para irte de la iglesia. No te vayas. Yo no vuelvo por allá. No hagas eso. No lo hagas. Es un error. Caerás en muerte. Comenzarás a ser cortado. Tú mismo te estás sacando del propósito eterno y no habrá nada que te pueda salir de allí porque te estás yendo del mensaje y del ambiente de la vida.
Todos hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. Y si queremos ser, si queremos tener propósito, si queremos recobrar nuestra identidad, es necesario trabajar en ello, pero junto a la palabra de Dios. Aquella palabra que solo era palabra y que estaba en Dios y que es Dios, se ha hecho carne. Y hoy es predicación, sale por mi boca y llega hasta tus oídos para decirte que es conforme a esta palabra que debes hacer tu vida. Hazte, edifícate, pero edifícate con la palabra. Porque si quieres verte como una persona realmente importante, y ojo, no para otros, sino para ti. Porque ¿qué te ganas que tú seas un famoso, que seas un reconocido, que sales a la tarima, que sales al lugar donde sales, la gente te ovaciona, la gente te aplaude, pero cuando sales de allí, te metes a tu cuarto, sientes que no eres nada, no soportas tu propia vida y hasta escuchas voces en ti mismo que te dicen, quítate la vida, quítate la vida. Yo te digo en el nombre de Jesús y por la palabra de verdad que te predico hoy, que es necesario que trabajes en la palabra de Dios. No eres un montón de líquidos. No eres simplemente una mente forrada en una piel. No, no eres eso. Eres más que eso. Eres creación de Dios, propósito de Dios, meta de Dios. Dios quiere por medio de ti que se vea su gloria. Pero para eso es necesario hacernos desde la palabra, hacernos desde ahí, junto a la palabra de Dios, permitir que ella nos vuelva a ser, si es necesario. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, preguntó Nicodemo. Y él le dice, no, no es así, Nicodemo, naces de la palabra. ¡Oh! ¡Qué glorioso es el Evangelio! Naces de la palabra. Un hombre perdido en el pecado, desahuciado de sus propias decisiones, puede volver a nacer de la palabra. Una mujer que considera que su dignidad ha sido totalmente dañada y que se siente nada ante ella, sucia, Dios le dice, te puedo volver a hacer por mi palabra. Pero ¿qué vas a hacer si mira cómo estoy? Ese es el poder de la palabra que transforma, que llena de vida. Por eso si la palabra pudo crear cielos y tierra donde no había nada, puede crear en ti un hijo de Dios, hacerte un hijo de Dios a su imagen y semejanza, aunque lo hayas perdido todo en tu propio ser y en tu propio interior. Por eso te invito en el nombre de Jesús a que permitas que la palabra llene tu vida, que te vuelva a ser y que tengas en cuenta que la primera redención que Dios ha hecho es salvarnos de la nada. De esto voy a hablar dentro de 8 días un poco más y lo profundizaré. Pero tengamos en cuenta que la primera redención que Dios ha hecho es salvarnos de la nada, de la inexistencia. Piensa en Dios, en la eternidad, solo, no hay nada, solo está Él. Él es la vida, Él es la eternidad, Él es la plenitud, Él lo es todo, Él es la perfección. No hay nada. Pero cuando Dios dice sea la luz, y luego por allá al final dice hagamos al hombre, ¿a cuál hombre? Porque habla como si hubiese alguien, hagamos al hombre. Él no dijo, hagamos una cosa que luego le voy a llamar hombre. No dice, hagamos al hombre, como si ya existiera. Porque existía. ¿Pero dónde? En la mente de Dios. Pero en el ambiente solo había nada. Y de allí nos redimió, nos rescató, nos sacó
Porque Dios, para crear, tuvo que tener un pensamiento de redención antes de crearnos. Y eso lo dice Apocalipsis, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Dios, escuchen, Dios se autoinmoló desde el mismo momento en que tuvo el plan de crearnos. Esa es la gran verdad. Porque para crearnos, el plan era redención desde el mismo pecado. Porque nosotros hemos pecado al separarnos de Dios. Pero Él hoy nos vuelve a llamar. Por eso, ten en cuenta que hemos sido redimidos al ser creados. Esa ha sido la primera redención. Es decir, que Dios, al hacer que algo nazca, lo rescata del no ser. Tú no eres un no ser, tú eres un ser, pero fuiste rescatado de un no ser. No eras, no existías. Puedes contar tus años, celebrar tus cumpleaños porque no eras, pero fuiste traído a la existencia. Por eso todo ha sido hecho por Él. Dios no nos ha hecho cosas, no nos ha hecho sujetos. Perdón, Dios no nos ha hecho cosas, nos ha hecho sujetos, nos ha hecho ser. Por eso cuando te dejas convertir en cosa, en un objeto sexual, en un objeto para la diversión, en un objeto para la publicidad, en un objeto para el bien de tu grupo, perturbas tu ser y caes en la negación de tu propio ser. Tú no eres cosa, tú eres ser creado a imagen y a semejanza de Dios.